¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Quiero darles un agradecimiento enorme a todas las personitas que han visto mi video anterior, le han dado me gusta, de verdad que ha sido un gran apoyo para mí. Les quiero agradecer muchísimo, que Dios los bendiga cada día más. Y bueno, como lo prometido es deuda, hoy les traigo una pequeña parte de mi testimonio, de cómo conocí de Dios, de cómo llegué a los pies de Cristo. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela. Un saludo muy grande a todas aquellas personas que me han estado viendo. Primeramente reconociendo que de Dios es el poder, que Dios es un Dios poderoso, maravilloso. Y en esta hora vengo a contarles un poco de Él y del encuentro que tuve con Dios para yo poder conocer su poder y su gloria. Desde pequeña había nacido en una familia no cristiana. Mi madre era católica, mi padre era conocedor de la palabra de Dios, así que desde pequeña siempre nos inculcaron mucho los mandamientos de Dios, quién había sido nuestro creador, y así yo fui creciendo, siempre entendiendo que había un ser supremo, digámoslo así, que me cuidaba, que me protegía y que me había creado antes de la fundación del mundo, me había escogido, eso sí lo sabía. De hecho, nosotros desde pequeña recuerdo que mi padre nos dijo que no nos pusiéramos zarcillos, que creciéramos primero y nosotras mismas tomáramos nuestra decisión. Digo nosotras porque somos dos hermanas. Entonces, que nosotras mismas tomáramos nuestra decisión cuando fuésemos grandes, ya estuviésemos más conscientes. Así que nada nos obligaron a hacer, a ir a una iglesia o algo. Nunca nos obligaron absolutamente nada. Como les digo, mi madre era católica, mi padre era conocedor de la palabra. Así que poco a poco fuimos creciendo. Recuerdo yo que a los 10 años yo dije, no, yo quiero ponerme los zarcillos. Mi papá siempre me decía que si Dios fuese querido que tuviésemos zarcillos, nos fuese mandado ya con los huequitos para ponernos los zarcillos. Y bueno, gloria a Dios, porque nunca entendí esa palabra. Yo como niña siempre decía, ay, pero qué anticuado eres, ¿no? Que me veo como un varón o algo así. Eso es lo que me identifica como mujer. Entonces, bueno, fui creciendo y me puse los zarcillos a la edad de los 13 años. Recuerdo que ya en plena adolescencia pues quise conocer, digamos, un poco más del mundo, quise salir, tenía muchísimas amiguitas que a ellas las dejaban salir, tenían diferentes tipos de religiones, pero yo siempre, mi papá siempre me dijo que Dios no era una religión, que no era necesario ir a una iglesia para creer y conocer el poder de Dios. Entonces yo siempre nunca fui de las personas que fui a una iglesia o algo así. Aquí se me olvidó decir que nunca nos prohibieron nada si queríamos ir a una iglesia o algo, siempre nos los permitieron, pero nunca sentimos nada en esas iglesias. No fue algo que me dijeron, tienes que ir a una iglesia, tienes que... No creí para nada en ese tipo de cosas, así que desde muy pequeña, creí en Dios, pero digamos a mi manera. Fui creciendo y dentro de mí yo sentía un vacío que no era un vacío terrenal, no era que me faltaran personas a mi lado, no era que necesitaba de fiestas o algo así, pero yo trataba y buscaba de llenar ese vacío con los amigos, la fiesta, el alcohol, obviamente. Pasaron por mi vida diferentes tipos de personas, unas me enseñaron algunas cosas, otras otro. Bueno, cuando conocí de Dios verdaderamente entendí que Dios me había guardado muchas veces de la muerte, me había guardado muchas veces de que me hicieran algún daño, porque yo era de las personas que salía y no me importaba nada, no le avisaba a nadie. De hecho recuerdo que salía con la cédula de mi hermana, que es 3 años mayor que yo. Obviamente yo era menor de edad y yo aprovechaba y salía con su cédula, y para que no se pudiese salir, o si algo, no me dijeran, ay, pero tú eres menor de edad o algo así, no. Entonces desde muy pequeña yo estuve en ese tiempo. Recuerdo que todos los fines de semana yo salía, le di muchísimos dolores de cabeza a mi mamá porque salía
los viernes, llegaba los domingos, a veces ni siquiera me contactaba con ella. Y mi mamá, ya me acuerdo que me decía mucho, no hagas eso, ten cuidado en la calle. Y yo, ay, no me gustaba que nadie se metiera en mi vida, no me gustaba que nadie opinara en mi vida, ni me dijera qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Yo siempre le decía, tú ya viviste tu vida, déjame a mí vivir la mía. Y yo creía que estaba haciendo bien. Pasaron muchas personas por mi vida. Recuerdo que en aquel tiempo sentía aquel vacío tan grande. Un hermano me escribió, me hizo la invitación para una iglesia, y yo me acuerdo que la rechacé, le dije que no, que yo creía en Dios, que Dios era un Dios grande, poderoso, que estaba en cualquier lado. Yo creía en Dios, no tenía necesidad de ir a una iglesia ni nada por el estilo, que gracias, pero no. Entonces yo le negué aquella invitación que me había hecho a una iglesia, le dije que no, que yo no tenía necesidad, pero realmente yo sentía un vacío dentro de mi ser que nada lo podía llenar. Ni siquiera el alcohol. Para las personas que me conocen saben la persona que fui. Hay muchas personas que dicen o que juzgan y dicen, ay, pero después de que tú fuiste X cosa, ahora sí te vienes a llamar cristiana. Y esas fueron cosas que sí me afectaron un poco en aquel tiempo, porque muchas personas me decían, ¿cómo vas a ser cristiana? Ahora era cristiana, hermanita, ahora no puedes decir malas palabras y cosas así. Me afectaron mucho, pero yo tenía mucha fe de quien había creído. Tenía mucha fe de quién me había llamado. Así que bueno, yo seguía adelante. Y yo me recuerdo que siempre le negué la invitación a ese hermano a la iglesia. Le dije que no, que yo creía en Dios a mi manera. Y pues yo seguía haciendo mis cosas, seguía saliendo, seguía yendo a rumbas, a fiestas. Yo me acuerdo que allá soy de Venezuela y hacían muchas fiestas de soncar. Y yo siempre estaba en una fiesta de esas. A veces me decían, ten mucho cuidado porque es muy peligroso. Pero yo no le prestaba atención a eso. Yo creía sentirme bien. Y digamos que me sentía bien, pero dentro de mí yo me sentía sola. Cuando necesitaba algo, cuando me sentía triste, no había nadie a mi lado. Yo podía estar rodeada de personas, pero no había nadie que me llenara, o que yo sintiera como que calma dentro de mi ser, ni nada por el estilo. Entonces recuerdo que un día tuve una relación en donde aquella persona era bruja. Entonces recuerdo que me empecé a sentir mal, empecé a sentir cosas cuando me alejé de aquella persona, me empecé a sentir muy mal. Y una persona me dijo, bueno, pero ven, vamos a que te consulte, te lean las cartas y cosas así. Entonces yo dije, bueno, está bien, porque realmente me siento mal, no sé qué está pasando, algo está pasando, pero vamos. Y me acuerdo que le pagué a esta señora, nos vimos en la casa de la persona que me dijo que me consultara con esta persona. Entonces cuando me consultó, me dijo que me estaban haciendo brujería, que aquella persona pues me había dicho que si yo no era para esa persona no iba a ser para nadie. Entonces me empezó a hacer brujería, realmente me empecé a sentir bastante mal. Pero esto es otro testimonio, que si ustedes quieren que yo les dé el testimonio, déjenmelo acá abajo en los comentarios, porque realmente no me quiero desviar del tema como tal, pero quiero que sepan que esto me pasó y me fui sintiendo mal. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tener que ir a hacerme una limpieza o algo así, porque yo decía, si no es con eso, ¿quién más me va a libertar de esto? ¿Quién más, teniendo yo el conocimiento de que Dios existía, pero no conocía su poder tan grande y tan maravilloso? Entonces yo, como les comenté, pues este ya es otro testimonio. Ustedes quieren que les cuente este testimonio de cómo Dios me libertó de una brujería que me habían hecho, pues estaré atenta a sus comentarios para hacerle otro video. Entonces, bueno, yo continué con mi vida así, me sentía bastante mal, sentía un vacío dentro de mi ser que nadie me lo podía llenar. Y yo me acuerdo que aquel varón insistía y me decía, vamos, que Dios tiene un llamado para ti, tú eres una joya preciosa en sus manos. Y yo, ay, bueno, vamos. Realmente no quería ir, pero como para aceptarle la invitación y para que ella me dejara en paz, yo fui a aquella iglesia. Recuerdo que me sentía muy apenada, sentía vergüenza,
porque yo decía de las personas que yo soy, después que ando en rumbas, en fiestas y haciendo lo que yo quiera, que van a decir mis amigos si me ven aquí en una iglesia, qué vergüenza, no quería. Y me acuerdo que fui sintiendo algo en mi corazón, Dios estaba tratando conmigo de una manera que yo ni siquiera me daba cuenta, pero yo igualmente quería seguir en las que yo estaba. Sí sentía algo bonito, ay, qué bonito, qué chévere conocer de Dios, pero ya hasta ahí quería seguir mi vida, no conocía de la transformación tan poderosa que hace Dios. Y quiero hacer un paréntesis, esto no es obra de hombre, esto no es que alguien te habló y te lavó el cerebro, porque muchas personas que piensan, ay, te lavaron el cerebro, o que estás pensando ahora, ¿quién te metió esas ideas en la cabeza? Pues no es así. Dios, cuando tiene un propósito en nuestras vidas, Él trata de diferentes maneras, pero Él llega a tu vida de una manera muy especial. Y cuando nosotros acudimos al llamado, Dios va tratando en nuestros corazones. Quiero que sepan que Dios es un caballero. Él no va a entrar a la fuerza. Si tengo un propósito contigo, si tú no se lo permites, Él no va a entrar a la fuerza. Él no va a decirte, oye, sí, a la fuerza, quiero hacer algo contigo. No, tú se lo tienes que permitir. Tienes que tener tu corazón dispuesto a lo que Dios quiera hacer en tu vida. Y yo puse mi corazón dispuesto porque no era que nadie me lo había dicho, era que yo lo sentía. Y yo siempre me he caracterizado por ser una de las personas que no hablan mucho sus problemas, no le dicen a sus amigos o cercanos, lo que sea, familiares, sus problemas ni nada. Yo siempre me callaba. Si tenía que llorar, lloraba en silencio, no le decía absolutamente a nadie, ni siquiera a mi madre, ni a mi hermana, a nadie. Entonces recuerdo que yo sentía ese vacío dentro de mi ser, sentía muchas cosas, pero yo lo tapaba con el alcohol, las fiestas y todo eso. Eso lograba que mi mente se distrajera, pero dentro de mí yo seguía sintiendo ese vacío y esa necesidad. Mi mente se distraía en el momento que yo estaba en una fiesta o que estaba de repente bajo los efectos del alcohol y cosas así. Realmente mi ser se seguía sintiendo vacío, seguía sintiéndose mal. Y como les comenté, no le comentaba ni le hablaba de esto absolutamente a nadie. Entonces, bueno, cuando yo ya siguieron haciendo la invitación para ir a la iglesia, yo iba sintiendo cosas dentro de mi ser, pero yo decía, no, yo quiero seguir siendo quien yo soy con Dios. Pero no es así. Entonces, fui yendo a la iglesia y Dios fue tratando con mi vida, con mi corazón. Y nunca se me va a olvidar, yo recuerdo un día que yo ya había asistido a la iglesia, ya había aceptado a nuestro Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pero no quería tener nada que ver de que yo voy a dejar de salir, de que yo voy a dejar el alcohol, nada de eso. Yo dije, no, o sea, olvídense de eso, no lo voy a hacer. Y fue tan fuerte lo que yo sentí. Yo me acuerdo que me invitaron a salir, era un viernes, yo todos los fines de semana necesitaba, era una necesidad que yo tenía que salir. Yo no podía estar en mi casa encerrado porque me volvía loca. Me recuerdo que ese viernes me hicieron una invitación, eran fiestas prácticamente callejeras que se hacen allá en Venezuela, donde van muchos autos con sonido y cosas así. Entonces, bueno, yo fui, me acuerdo que fui y yo ya me sentía así como que ya no era lo mismo, como que ya no me atraía así como antes, como que ya no me lograba llenar como antes. Entonces yo sentía dentro de mí como que no, ya no es lo mismo, pero bueno, iba porque yo ya estaba acostumbrada, eran todos los fines de semana que yo iba y para mí era muy importante salir y publicar mucho en redes sociales que yo salía, era una persona muy vanidosa. Recuerdo que aquel día era de noche, eran como las 3 de la mañana. Yo estaba sola en el auto donde yo había ido. Las personas que estaban conmigo realmente no sé ni dónde estaban, fueron a saludar a otras personas, entonces yo me quedé allí sola fuera del auto. Me recuerdo que 2 o 3 autos atrás de donde estaba yo, llegaron unos motorizados y empezaron a lanzar tiros. Me recuerdo que yo me sentí en ese momento demasiado, yo me sentí vulnerable, Dios mío, aquí ya fue por no obedecerte, ¿qué hago yo aquí? Y me acuerdo que yo clamé a Dios. Y les quiero dejar aquí un paréntesis, una palabra de Dios que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces.
Así que si estás pasando por algún momento, quiero decirte que la palabra de Dios dice clama a mí, pero un clamor no es hablar, un clamor es pedir de corazón a Dios, Señor, haz tu voluntad, guárdame. Recuerdo que en ese momento yo clamé a Dios y yo le dije, Señor, por favor, guárdame, líbrame de esto, no permitas que nada malo me pase. Recuerdo que todas las personas corrían y salieron corriendo al escuchar los tiros y en ese momento yo no había nadie alrededor de mí, las personas con que yo estaba no sé si eran las que no sé habían quedado tiradas muertas por ahí o qué sé yo, no sé, yo me acuerdo que yo entré al auto y yo cerré los ojos y le pedí a Dios y le dije que si Él me libraba de esa, que yo no iba a volver a hacer ese tipo de cosas, que yo no iba a volver a hacer eso, que me perdonara, que me librara. Yo le pedí a Dios de todo corazón. Imagínense ustedes estar prácticamente en un tiroteo donde no sabes ni siquiera si una bala te puede alcanzar y te pueda morir y ya, y hasta ahí llegaste. Entonces yo me acuerdo que yo le clamé a Dios con todo mi corazón y Dios me escuchó, Dios fue maravilloso, me escuchó, me libró, aparecieron las personas que estaban conmigo, nos fuimos y yo le dije, porque me habían dicho, ay, pero vámonos para otro lado, no pasa nada. Y yo, ¿cómo que no pasa nada? ¿No estás viendo lo que pasó y todo eso? Yo, no, llévame para mi casa, llévame para mi casa. Y recuerdo que me llevaron a la casa y yo cuando llegué yo sentí un gran alivio, le di muchas gracias a Dios. Le dije que gracias por haberme librado y era el primer momento en que yo quería ir a la iglesia a agradecerle a Dios. Sé que a Dios se le puede agradecer en cualquier lado, pero yo sentí ese anhelo en mi corazón de ir a la casa de Dios a agradecerle porque me había librado de aquella cosa. Recuerdo yo que le empecé a clamar, le empecé a orar y le di muchas gracias, pero aún seguía sintiendo como quien dice esa vergüenza. Yo decía, ay no, Dios mío, cuando pedían leer la Biblia o algo así, yo así. Yo no quería que me vieran, yo no quería que, o sea, yo quería buscar de Dios, pero en la intimidad, sin que nadie me viera, sin que nadie conociera de que yo ahora era cristiana ni nada por el estilo. Aunque yo siempre decía que yo era cristiana, pero realmente no conocía el poder de Dios. Entonces recuerdo que fue unos momentos también que fueron muy duros para mí, porque muchas personas se levantaron en mi contra y yo tuve que decidir. Yo dije, Dios ha tratado conmigo, Dios me ha librado de muchas cosas, me ha escuchado, me ha ayudado y yo tengo que tomar una decisión de lo que sea mejor para mi vida. Ya yo le dije a Dios que si Él me libraba de eso, yo pues le iba a seguir, iba a obedecerle. Y yo fui muy recta en esa decisión, así que empecé a alejar personas de mi vida, empecé a eliminar contactos, empecé a hacer muchas cosas solo por seguir a Dios, porque yo dije esto para mí va a ser una tentación de que me escriban y cosas, yo necesito no alejarme. No fue fácil, fue muy difícil para mí. Como les digo, yo estaba acostumbrada a salir todos los fines de semana. De repente un fin de semana, mi primer fin de semana fue muy duro para mí, yo no sabía qué hacer, sentía muchísima ansiedad de que yo necesitaba salir, quería estar con mis amigos, pero me acordaba de lo que Dios me había librado. Yo dije, bueno, no lo voy a hacer, sé fuerte y empezaba a orarle a Dios. Y yo recuerdo que un día fue un viernes de lo que llamaban de liberación en la iglesia. Y recuerdo que yo le estaba pidiendo mucho a Dios, como les comenté y les vuelvo y les repito, yo no soy de las personas que habla, así que este video también se me ha hecho muy difícil porque yo no soy de las personas que comentan sus problemas o sus cosas, así que yo siempre me lo callé y siempre lo llevé en oración, eso que yo sentía dentro de mi ser, con lo que ya les comenté que me habían hecho, que me habían dicho que sí, que me habían hecho brujería y todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que fui a la iglesia ese viernes de liberación y el Espíritu Santo me llamó a través del pastor y me dijo todo lo que yo estaba pasando, todo. Y les digo, yo no le había comentado a nadie lo que yo estaba pasando, no le había comentado a nadie lo que yo le había dicho a Dios, que me librara de aquel momento en que yo sentí que ya me iba a morir. No le había dicho absolutamente a nadie, no le había comentado a nadie, pero Dios conoce de lo que nos ha salvado, conoce nuestro ser, conoce nuestro clamor. Por eso digo que Dios nos escucha en todo momento.
Y recuerdo que el pastor, que fue una bendición para mi vida, lo que es el pastor, la pastora de aquella iglesia y mi hermanito que también me llevó a la iglesia, fueron una bendición completamente para mi vida. Yo sentí como nunca antes me había sentido, conocí el poder de Dios como nunca lo había conocido. Recuerdo que me empezó a decir todo lo que yo estaba pasando. Dios te he librado de la muerte, tú me has clamado, tú me has pedido, y fue tan impactante para mí que yo dije, ¿cómo sabe él que yo estaba pasando por eso? Y luego yo entendí que no era él el que me estaba hablando, era Dios el que me estaba hablando a través de él. Yo sentí en mi corazón como mi corazón se estrujaba, yo sentí que verdaderamente Dios me estaba hablando, que había escuchado todas mis oraciones, que había escuchado lo que yo le pedía, sabía por lo que yo estaba pasando. Tuve un encuentro muy bonito con Dios y yo dije, verdaderamente eres real, verdaderamente estás aquí, me has respaldado, me has cuidado, me has guardado. Y yo decidí pues continuar buscándolo, como le digo en el principio. Esto es un testimonio que lo estoy haciendo lo más corto posible, pero en base a este testimonio voy a sacar muchos más videos, porque no es solo esto, vienen muchas cosas, muchos procesos que yo pasé, pero lo importante es cómo Dios trató con mi vida, cómo me escuchó en aquel momento donde clamé a Él de corazón. Hay muchas personas que quizás dicen, sí, yo también clamo, sí, pero hazlo de corazón, porque estoy segura que Dios escucha. Dios no Estoy segura que Dios te escucha, estoy segura de que Dios también tiene un propósito para tu vida, así como lo tiene para mí. Y esto tan maravilloso que sentimos no es solamente un sentir, no es solamente, ay, te lavaron el cerebro, te dijeron algo. No, es mucho más allá, es Dios me libertó de muchísimas cosas, incluso de aquella brujería que me habían hecho. Dios me libertó, fue algo maravilloso. Yo tengo palabras para expresarle a Dios lo maravilloso que ha sido y lo agradecida que estoy por libertarme de aquel proceso que yo estaba viviendo. Luego aquel vacío no lo sentía. Obviamente dejé muchas cosas. Para mí no fue fácil. Yo le pedí a Dios que me diera mucha fortaleza porque la necesitaba. Y más las personas que me decían como que ahora eres cristiana, me juzgaban como que ahora eres cristiana, como que esto, yo no sé qué. Y para mí fue muy difícil. Como les digo, esto ha sido un proceso que Dios ha ido tratando conmigo. Hay muchas cosas más que les tengo que contar, pero no quiero que este video se haga tan largo, así que voy a estar subiendo videos y videos. Esta va a ser la parte 1 de mi testimonio, va a haber parte 2, 3, 4, 5, cuantas hayan, pero quiero darte una palabra con esto. Si tú estás pasando por esa situación, si tú estás sintiendo ese vacío dentro de tu ser, déjame decirte que porque tengas lo que tengas cosas materiales, tengas dinero, tengas lo que tengas, eso no te va a llenar el vacío que sientes en tu corazón, porque ese vacío solo lo llena Dios, solo lo llena Jesucristo. Y te lo digo porque yo pasé por eso. Es un momento bastante duro, no se siente bastante mal, te sientes incomprendido, muchas cosas más, pero realmente Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios está presto a nuestras oraciones, Dios está allí esperando que nosotros le clamemos. Hay muchas personas que dicen, pero Dios, ¿dónde está Dios? Dios está allí, pero no le sigas dando la espalda, no le sigas tú dando la espalda. Él está allí, Él siempre ha estado allí esperando que tú lo busques, esperando que tú le clames, esperando que decidas servirle, que decidas escucharle tú también. No solamente nosotros, Dios mío, Dios mío. Y tú escuchas a Dios, escucha lo que Dios te está diciendo. Quizás por este video Dios está hablando a tu vida, escúchalo. También quiero darte las gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete, no olvides suscribirte. Voy a estar subiendo muchísimos más videos porque siento que esto es algo muy corto para lo que Dios ha tratado y ha hecho con mi vida. Esto es algo, digamos, cómo conocí de Dios, cómo llegué a aceptar, cómo llegué a ir a la iglesia, cómo Dios me libertó de aquellas cosas que me estaban haciendo, me dio la fortaleza para seguir adelante. Como les digo, no me ha sido fácil. También soy una persona que ha recibido muchas críticas, que ha recibido muchas cosas. Y como les digo, todo es un proceso que les seguiré contando a través de otros videos para que este no se haga muy largo y no se me aburran.
Así que les mando muchas bendiciones, que Dios los bendiga cada día más. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Si te gustó, no olvides suscribirte, porque voy a estar subiendo más y más contenido, más y más videos. Así que te espero, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Que Dios te bendiga mucho.